En el norte de Corrientes, a casi 100 kilómetros de Posadas y 330 de la capital, hay un lugar donde el tiempo se mide en cosechas. En 1924, don Víctor Navaja Centeno plantó 38 hectáreas de yerba mate. Años más tarde, el sueño se convirtió en industria. La creación de Tarahui en 1940, el té en 1950, los bosques y la madera en los 60. Y Tarahui, nuestra yerba, es una yerba. Hoy, la empresa produce 53.500 toneladas de yerba por año y 1.780 toneladas de té. A 100 años de su creación, Víctor, Adolfo y Stuart son parte de la tercera generación de las Marías que conduce el legado. Hoy en Hacedores, una idea que nació en el Barro Rojo de Corrientes y pasó a ser una comunidad que no para de crecer. Adolfo. Bienvenido, José. Muchas gracias. Stuart. Bienvenido. Gracias. Víctor. Un gusto tenerte acá. Lo mismo digo. ¿Dónde estamos? Esta casa era la casa de mi abuelo, que la empezó a hacer mi bisabuelo, ¿no? Este era un puesto de la estancia vieja de nuestro bisabuelo, sí. 1910, la modificación fue en 1930, 1940, actualmente. Sí, era una casa de campo que era el núcleo y más adelante se hizo las alas y la parte de arriba. Bueno, para los que nos miran es lo que tenés en el loguito, que está Claro. en el logo de todos los productos que ustedes hacen. Exacto, es lo que llamamos la mayoría y es el logo de las Marías y todos los turistas, los 40.000 que vienen todos los años, se paran en aquellas tunas y se sacan una foto con la mayoría de fondo. Y por ahí lo que pocos saben es que cuando uno entra para acá, las primeras 34 hectáreas, ¿qué son? Yerba. La yerba la primera plantación. La primera plantación del año 24. Exacto. 1924, Sí, cuando... 1924 que hizo mi abuelo. Y se casó ese mismo año. Se casó ese mismo año. Por eso tomamos un poco arbitrariamente como fundación de las Marías. Nunca fue voy a fundar las Marías, sino que cambió el rumbo de una estancia ganadera clásica de principios del siglo pasado a un cultivo novedoso para ese momento, porque era hasta esa época era toda la yerba mate venía de extracción natural, de cosecha de monte. Cosecha natural y la mayoría venía de Brasil y de Paraguay. Bueno, cuando uno recorre acá Virasoro también la mayoría dice trabajo, mi papá, mi abuelo, Sí. hasta los hijos van al colegio. Hay varias generaciones y bueno, el hecho de que acá empezó una familia también es simbólico. O sea, acá empieza la familia del abuelo Víctor. Ustedes tres son primos hermanos. Nosotros somos somos primos, somos hermanos. tercera generación. ¿Nos vamos a tomar unos mates para conocer la historia? ¿Cómo no? Pero, ¿cómo no? Víctor, quiero arrancar con esta foto. Bueno, el abuelo Víctor y la abuela Silvia, supongo que un poquito antes, un poquito después de casarse, de su casamiento, en 1924, el abuelo Víctor, nieto de un inmigrante uruguayo, en 1860 vino una oleada grande de uruguayos acá a la zona, un poco a refundar este lugar que pasó por una etapa confusa hasta después de la guerra de la Triple Alianza, y se empezó a poblar nuevamente con un periodo bastante largo en el medio, desde la salida de los jesuitas hasta ese momento. Era un área muy conflictiva, con mucho tránsito de brasileros, correntinos de Corrientes, digo, porteños, paraguayos, que bueno, eso terminó después de la lamentable guerra de la Triple Alianza. Se normalizó la zona y se promovió la población, y bueno, en una oleada de gente que vino de Uruguay, la mayoría de las familias de esta zona de la costa del Uruguay de Corrientes son de origen uruguayo. Bueno, uno de los descendientes de esas personas, el abuelo Víctor, que heredó esta fracción de campo, que era un campito para esa época, eran 600 hectáreas, más otras 500, 600, pasando Virasoro, que no existía Virasoro. Empezó con eso, ¿no? Una estancia ganadera, una persona joven, pero con una formación tremendamente sólida, y hasta aún llama la atención sus escritos y sus lecturas, su biblioteca que queda acá, 21 años. Se vino de Buenos Aires con un diagnóstico de tuberculosis, que se iba a morir, entonces dijo, me voy a morir a mi casa.
y bueno, empezó a laburar acá en un mundo de ideas muy locas, 1920, 1930, una especie de rebrote de por ahí de filosofías románticas, el existencialismo, todo eso, y al mismo tiempo un positivismo en contrario sentido que dieron los años locos y todo eso. Bueno, evidentemente el abuelo era, si bien influido por estas corrientes de pensamiento, era un hombre de acción y de proyectos y un hombre de inversión. Hablando de hombre de acción, cuando ustedes ven, y les pregunto a ustedes, Stuart, si quieren opinar, ¿esta foto qué les dice? Y bueno, esa es la continuación del abuelo. El abuelo empieza con la abuela Silvia, tiene 4 hijos, que son los que están... En realidad, el abuelo empieza con su hermano Cesario, la empresa. El abuelo sigue esa obra con sus 4 hijos, que son de mayor a menor: Adolfo, que es mi padre, Pablo, que es el padre de Stuart, Arturo, que se abrió bastante tiempo más tarde, y Víctor o Negro, que es el papá de Víctor. Ahora vamos a recorrer todo en profundidad con cada uno de ustedes, pero me interesa que me cuenten y nos cuenten a todos los que nos miran cómo es hacer negocios desde acá, porque digo, uno los ve y son líderes del mercado de té, son líderes del mercado de yerba, el ritmo, el respirar aire puro y demás, no es lo habitual que uno se ve, que uno ve en las competencias tan... Sí, la gente dice, no, uno vive en el campo, vive tranquilo. Macana. Vivimos cada vez más intranquilos porque hay mucho trabajo. Nosotros arrancamos a las 6:30, 7 y terminamos a las 7 de la tarde, 8. Y ustedes tienen parte de las oficinas en Buenos Aires, allá en Barracas, y parte también acá, digo. ¿Cómo conviven esos dos mundos? A ver, una idea fundacional del abuelo Víctor era hacer todo el proceso acá. Esa fue su idea inicial, salir con el paquete de sus productos envasados acá. En una etapa posterior se hizo el desarrollo comercial, prestando mucha atención a 2 cuestiones, al marketing, a la comunicación, conocimiento del consumidor y a la distribución. En ese sentido, la oficina comercial y de logística está en Barracas, en La Boca, porque está de este lado de Patricios, y toda el área de logística comercial, que incluye un área de marketing que siempre fue muy relevante para nuestro planteo, digamos, nuestro sistema de trabajo. Adolfo, te veo que te designaron como el que lleva el mate. Y lo están reteniendo. ¿Cómo se lleva un buen mate? Le pusiste primero un poquito, digo, pocas veces uno tiene la posibilidad de ver de la familia Navajas cómo llevan el mate ustedes. Él es el experto, pero yo te hago una aproximación. Tiene que haber una ¿Le pusiste montañita. un poquito de agua fría? Primero tenés que elegir una muy buena yerba. Bueno, eso entra en el combo de ustedes. Lo tapás, lo das vuelta, lo batís un poquito para que quede la parte fina arriba. Le pones agua tibia, un poquito, y esperás un poquito a que absorba y le pones la bombilla y empezás a cebar en ese agujerito. Y el hábito del mate que está creciendo y se mantiene y demás, cuando tu abuelo, el abuelo de los 3, pensó este proyecto, ¿era otro mundo, otro país, otra historia? Era, y hasta hace 20 años era vergonzante tomar mate. Todo el mundo tomaba mate adentro de la casa. El otro día en el avión, en el aeropuerto, en Aeroparque, estaban meta a tomar mate, subieron al avión con mate. Antes los únicos que subían eran el viejo de él y mi viejo, y el padre de él. Hábitos del mate. Cuando yo te digo gracias, que te dije recién, en realidad está muy mal porque te estoy diciendo no me des más. Exacto, no te cebo más. ¿Qué pasa con el que se queda con el mate? No sé, es un acto de descortesía, de egoísmo. ¿Quién es el buen cebador de mate? Yo no, yo soy muy mal cebador porque me olvido la secuencia y aparte a mí me gusta tomar salteado porque aparte creo que se aprecia mejor un mate si las cebadas son separadas. Si vos lo apurás al mate, hay algo adentro ahí que se rompe y no es lo mismo. ¿La idea del mate lavado?
No, eso no. Eso es mala palabra. Mala palabra. Y la tendencia que va migrando de una yerba con mucha personalidad a otra más suave. De hecho, ustedes fueron los pioneros con una yerba de ese estilo. Ahora mañanita, digo, ¿cómo va cambiando la tendencia? Ahí el experto es Víctor, pero hay hierbas para todos los gustos. Y nosotros particularmente ofrecemos distintas marcas para cada gusto. Hay en todo el consumo masivo, hay un corrimiento en absolutamente todas las categorías de productos hacia productos suaves, hacia bebidas sobre todo más suaves, menos en vinos, cervezas, gaseosas, hacia lo light, hacia lo suave. Hoy la verdad es que la enorme mayoría de la oferta de yerba que se produce en Argentina está corrida hacia ese eje. Nosotros tenemos en nuestras marcas tenemos una para cada cuadrante de ese posicionamiento, pero hay una paradoja ahí que gracias a los futbolistas hay como una moda de yerba uruguaya, que es una yerba intensa, fuerte, totalmente al contrario de la tendencia argentina, pero está funcionando muy bien. Es una yerba muy tradicional, es como era la yerba en los años 60, 70, el padrón uruguayo, pero va totalmente a contramano de las tendencias actuales. Víctor, ¿nos vamos al vivero? Bueno, dale. Bueno, muy buenos mates. Buenísimo. Espectaculares. Víctor, ¿y qué son estos plantines? Bueno, estos son plantitas bebé de yerba. Acá estamos en la primera etapa de la cadena. A ver, la planta de yerba es una planta muy longeva. Puede tener un yerbal bien cuidado, puede producir razonablemente bien hasta los 60 años. En la entrada hay uno que tiene 101 años, está en producción. Depende mucho del cuidado del suelo, del cuidado de la planta, de la calidad de corte, de un montón de factores. También de la genética, ¿no? Y acá en esta parte estamos justamente donde se replica, donde se multiplica ese mejoramiento genético que tiene atrás la yerba, por cuestiones de adaptación, tolerancia a sequías, tolerancia a plagas, perfil organoléptico, sabor, etc. Y acá el tiempo que lleva desde que vemos esto, que es como en la etapa hiperinicial, hasta que el producto llega a un consumidor, ¿cuánto tiempo es? A ver, acá tenemos 1 año y medio de vivero entre el almácigo, donde nacen las plantitas. Eso se trasplanta a estos tubetes. Estos tubetes tienen el plantín. Acá va a estar en un ambiente controlado durante todo este verano y posiblemente la entrada del otoño-invierno. Ahí pasan a otro galpón, que es más bien la recría, digamos, haciendo una equivalencia en ganadería. La planta se rustifica un poco hasta alcanzar unos 30, 40 centímetros de altura. O sea, se la prepara a campo, 1 año y medio, a veces 2, para tener una planta bien rústica, para que pueda ser trasplantada a la chacra y pueda vivir 50 años. Hubo un año en el cual dijeron, bueno, también nos vamos a dedicar al té, que son procesos afines, son procesos distintos, ¿por qué? La producción primaria es muy parecida, el requerimiento de suelo es exactamente el mismo, que es el recurso más valioso de esta zona, que es la loma de tierra colorada. Acá estamos bien al sur-oeste del sistema selva paranaense, tierra colorada, por ahí algunos vestigios de monte de selva. Bueno, el tope de esa loma es la que es más adecuada para el té y para la yerba. Entonces, en ese sentido compiten. En superficie es mucho mayor la cantidad utilizada para yerba que para té, ¿no? Pero agronómicamente es un cultivo muy parecido, el manejo a campo es similar. La gran diferencia que tiene es que la cosecha de yerba es fundamentalmente en invierno y la de té es primavera, inicios del otoño, porque se cosecha solamente el brote. Cuando la planta está en actividad, se cosecha, para tener un té de buena calidad, se cosecha solamente el brote y 2 hojas. Hay dos cuestiones tal vez menos conocidas que también hacen a la visión de negocio. La otra es que a partir de la red de distribución que ustedes tienen,
algunas marcas internacionales, por ejemplo, Pringles, el pan Bauducco, ¿se suben o todo lo que tiene que ver con...? Sí, buscamos y nos buscaron empresas de consumo masivo que tienen un canal similar al de la yerba mate, consumo masivo seco, básicamente. Entonces, sí, tuvimos muchas distribuidas, por ejemplo, productos como arroz, cereales, en algún momento tuvimos bebidas envasadas. Una pata importante del área comercial es la distribución de productos de terceros y estamos buscando incorporar, tienen que ser de volumen, de consumo masivo y que tengan un canal similar al que tenemos por necesidad en la yerba mate, té. Víctor, me interesa entender también el proceso de la planta. Bueno, como te decía, esto después pasa a una segunda etapa donde se rustifica la planta, tiene un buen sistema radicular, una parte aérea desarrollada, se planta en la chacra, en un linio preparado, en el lote preparado, tope de loma, tierra colorada. Este proceso se puede hacer a máquina o a mano. Nosotros preferimos hacerlo a mano porque es caro el material genético, es una planta difícil de conseguir y lo que queremos es que esta planta dure mucho tiempo, sea productiva por mucho tiempo. O sea, es determinante la calidad del plantador, la especialidad y la mano de la persona que planta va a definir la vida futura de ese yerbal, que va a entrar en producción, a ver, dependiendo de las cuestiones climáticas, tercero o cuarto año, un corte de formación para que se arme un arbolito. La planta de yerba naturalmente es un árbol del monte, un árbol de la selva, del segundo estrato de la selva, pero por cuestiones de manejo se lo mantiene como si fuera un arbusto. Entonces viene un corte de formación al tercer, cuarto año, y a partir del sexto, alcanzando el tope a los 10 años, sigue incrementando su producción, se estabiliza y bueno, eso con un muy buen manejo agronómico y de cosecha puede sostenerse durante 40, 50 años o más. Tremendo. Y de golpe ese plantín pequeño que nos mostrabas se convierte en esto. Sí. ¿Qué es esto concretamente? Bueno, esto es un yerbal adulto joven, ya entrando en plena producción. Son plantas que, bueno, hace 8 años estaban en el vivero, ahora están acá. Toda esta loma y las plantaciones, más o menos a partir de este momento, recibieron un muy buen impacto de todo ese plan de mejoramiento. Todos los residuos de la industria de la madera, del secadero de yerba y de la ganadería van a parar a una planta de compost que sirven para recomponer suelos utilizados por la agricultura. Eso le da parte de nutrientes, de nitrógeno, fósforo, potasio, etcétera. Sobre todo le da mucha actividad biológica al suelo. Hay toda una fauna microbiana de hongos, levaduras, etcétera, que hacen que el suelo viva y haga un buen equipo como es con la planta de yerba, que, insisto, es una planta de la selva, es una planta de monte. ¿Puedo arrancar una hojita? Por supuesto, por supuesto. Acá para... Ahora está floreciendo, por algo justamente en esta época se para la cosecha porque la planta florece. Esta es una planta macho, o sea que produce flores. La planta de yerba tiene macho y hembra, diclinodioica se dice en biología, en botánica, y hay individuos machos, individuos hembras. Los individuos hembras son los que dan el fruto, que es una frutita colorada chiquitita. Y eso que lo tuyo era la música, supuestamente, ¿no? Es la música. David Lebón, tu banda. Sí, sí, sí. Pero me parece que también va por acá. Y uno va escuchando. Bueno, Víctor, ¿y acá dónde estamos entrando? Estamos en el laboratorio de control de calidad. Desde donde venimos a donde llega al consumidor, ¿cómo es el proceso? Esa planta cuando entra en producción se cosecha, principalmente en invierno, aunque hay una ventana de cosecha implementada no tan recientemente, pero en términos históricos es una modernización, digamos, la cosecha a partir de diciembre, que se cosecha hoja diferida del invierno anterior. En definitiva, se cosecha la hoja verde en el invierno, el gran volumen se lleva a la primera etapa industrial, que es el secadero. Ahí hay
dos procesos determinantes para la calidad de la yerba, que es el sapecado, es la exposición de la hoja verde a temperatura alta o llama directa, que eso inhibe un montón de procesos biológicos, enzimáticos. Esto acá tenés... Claro, eso es una yerba verde. Esta más verde. Claro, esta es una yerba más verde. Esto es lo que hace el secadero, produce una yerba que tiene que tener una serie de características visuales, organolépticas. Acá hay un panel de gente especializada en evaluación sensorial que se ocupa de evaluar todos los orígenes que recibimos de yerba canchada verde, que recibimos, como te decía, desde el norte de Misiones, bien al extremo norte, hasta bien al extremo sur, que es donde estamos. Recibe todas las materias primas, las califica, las evalúa, las lotea, y ahí pasa la siguiente etapa, que es tan importante como la primera, que es el estacionamiento. Ahí la yerba pasa de tener este color verde a tener este color más tirando a ocres amarillentos. Eso tiene también una correlación en el sabor y aroma. Ahí se generan los productos, las sustancias características que le dan el aroma y el sabor a la yerba. Es un proceso que tradicionalmente llevaba un año y pico, el estacionamiento natural. Después de este penúltimo capítulo llega el capítulo final desde acá, que es la el molienda. envasado. La molienda y envasado. Antes de eso, de la molienda, hay otro proceso súper importante, que es el mezclado de los distintos lotes, porque vos tenés distintas áreas de producción, tenés distintas épocas de cosecha, los distintos meses tienen distintas características, antes de la helada, después de la helada, hoja madura, hoja de 2 años, cosecha de verano, como te decía. Cada yerba tiene su carácter y como es algo biológico, algo vivo, los procesos no determinan específicamente cómo va a salir. Se mantienen todas las variables para que salga lo mejor posible, pero evoluciona y la yerba termina teniendo su personalidad. La idea de mate listo, que es una variante de consumidor que fue básicamente estar en los lugares donde la gente buscaba agua, no había agua, y tener la posibilidad de llevar un mate a todo el país. Un mate, sí, un mate descartable, por ahí parece una herejía con toda la connotación tradicional que tiene el mate. En los 90, que estábamos todos muy entusiasmados con la modernidad y todo eso, pensamos un equipo, ¿no? Un equipo de gente, que varios de ellos todavía trabajan acá, cómo hacer más accesible el mate a la gente que se olvidó de traer el equipo, que está en la ruta. Bueno, ahí surgió el mate listo, que es un mate que tiene todo, tiene su yerba, su recipiente, su bombilla, hay un termo. La idea de eso es que el equipo costara lo mismo que un café en una estación de servicio o en un kiosco. Siria, como mercado de consumo de la yerba argentina y de la marca de ustedes de exportación. Bueno, Siria, el sur de Chile, por ahí un poco menos llamativo porque queda cerca, pero son dos mercados de altísimo nivel de consumo per cápita. Toman muchísimo mate el sur de Chile y en particular Siria, Medio Oriente, toda la región. Consumen igual o más que una provincia muy matera argentina, como puede ser Litoral, Entre Ríos, Corrientes. Bueno, consumen muchísimo mate. Eso no fue algo premeditado, nadie dijo voy a hacer un lanzamiento en Siria, sino que los inmigrantes que mantenían, en general la comunidad siria siempre mantuvo mucho vínculo con sus orígenes, son de viajar mucho, se llevaron la costumbre del mate. A su vez los pueblos de Oriente cercano, Oriente Medio, son muy tomadores de infusiones, en particular té. Acordate que ahí no toman alcohol, entonces la incorporación del mate, que es una infusión, y sus hábitos de vida, su forma de estar, el hecho de sentarse a charlar y a tomar unos mates, les parecía divertido y bueno, calzó. Calzó y es un negocio de exportación. Es enorme, es enorme. Pasa en mucho menor medida en todo el mundo con emigrantes argentinos, que le decimos el mercado de la nostalgia, pero a su vez hay focos de consumo auténtico, digamos, de gente extranjera que incorpora
el mate un poquito más ahora con el tema futbolistas, con Colapinto, con todo esto. Hay mucha gente, por ahí se ven escenas del vestuario de la selección de rugby de Inglaterra, están tomando mate. ¿Qué es Las Marías para vos? Para mí es mi casa. Yo nací acá, no se me ocurría otra vida que no sea acá. Y mirá, es difícil la pregunta porque lo vivimos como normal, pero yo creo que la idea de mi abuelo de hacer un emprendimiento con una apuesta fuerte por el capital humano, por la calidad de vida de la gente, que tenga educación, que tenga salud, que tenga deporte, que tenga oportunidad de desarrollarse profesionalmente, me parece que eso se replicó mucho en la zona. Virasoro es un lugar muy particular que atrae industrias, atrae inversores. Yo creo que la cultura de Virasoro es eso, laburo, trabajo, capacitación, deporte, insisto, el deporte es fundamental para la formación de la gente. Acá yo suelo decir, un poco en broma, un poco en serio, que todo esto es una pantalla para esconder la verdadera actividad de Las Marías, que es el fútbol, que está allá atrás. Bueno, increíble, ¿eh? Gran cierre. Me voy con Stuart ahora. ¿Me acompañás? Vamos. Stuart, hay algo que es muy importante en Las Marías y se conoce por ahí menos que el producto final, que es la industria maderera. Sí. ¿Cómo es el negocio de ustedes? El negocio empezó porque en la tierra buena se planta hierba o té y quedan las laderas y los bañados. Y mi viejo no quería que quede esa tierra ociosa, entonces... Tu viejo es Palo, el tío sí, Palo para tío tus Palo. primos. Sí. Entonces plantó todas las laderas y las tierras que no servían para... El viejo decía, se puede forestar, pero no donde se pueden plantar alimentos. Bueno, después se hicieron varias miles de hectáreas de forestación que empezaron a crecer. ¿Y ahora qué hacemos con las forestaciones? Ahora nosotros hacemos unos 8.000 metros cúbicos por mes y ahora estamos queriendo subir a 20.000. Y estamos exportando unos 120 contenedores por mes a todas partes del mundo. O sea que para un país que necesita dólares, Sí, desarrollar esta totalmente. industria genera. Sí, genera, totalmente. De 120 estamos queriendo ir a 250 o 300. Y ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Y si no se arregla el tema logística, estamos embromados. Que eso es lo que a veces no se ve de la Argentina federal, ¿no? La necesidad es lo que no se ve, de construir esos puentes que generan productividad. Totalmente. Y eficiencia. No lo ven los políticos, porque lo que te comentaba, hay una ley que restringe la navegación del río Paraná y nosotros la vemos pasar. Vemos los barcos paraguayos que tienen la tercera flota del mundo y nosotros no tenemos nada. Tenemos camiones y rutas agujereadas. ¿Y qué haría falta para que se solucione? Y que deroguen la ley esa. Pero es una cuestión de mirar un poco más federal. Mirar más federal, totalmente. O sea, no tan ambacentrista. Sí, nosotros, el potencial de la industria forestal, porque acá hay tierra, hay mucha tierra, el mercado de productos forestales a nivel mundial es la suma de todo lo que es mercado de granos, más trigo, sumás todo eso y es más chico que el mercado forestal. Es un negocio a largo plazo. Hay una ley 25.080 que subsidia las plantaciones que no se está aplicando. Hablando de eso y para cerrar el contexto de madera, Virasoro también se convirtió en un polo nacional. Virasoro ha de ser el polo más importante de la Argentina forestal. Acá se instaló una empresa, unos austríacos, que invirtieron 100 millones de dólares, mucho más de lo que vamos a invertir nosotros. Están con problemas de logística también. Y hay otras industrias también que están pensando
hay varias industrias que están pensando en radicarse, no solo en Virasoro, en Ituzaingó, en Santa Rosa, que hay mucha forestación y mucho potencial. ¿Cuánto de tu vida es Las Marías? Todo. Todo. Vamos. Adolfo, esto que estamos viendo de fondo, que son todos los chicos corriendo y demás, ¿forma parte de qué costado de Las Marías? Esto es la Fundación Victoria Jean Navajas. Las Marías tiene una forma de hacer negocios que trata de ser equilibrada. Trata de cuidar lógicamente su parte económica, como cualquier empresa normal. Trata de cuidar también al mismo tiempo, esa es la palabra clave, la parte social o de la comunidad y el ambiente. Nosotros estamos convencidos de que las tres dimensiones bien cuidadas y logrando un equilibrio alto se potencian y te convierten en una empresa sustentable. Por un lado, gran parte de los Navajas vinieron a esta escuela, donde lo bueno es que esa integración es bien horizontal, digo. Sí. Son compañeros todos los chicos, los que trabajan, sí, los dueños, los directivos, todos. ¿Cómo es esa infancia? Perdóname, voy un segundo para atrás para que tengas un poquito de contexto. La Fundación tiene 4 áreas de trabajo bien diferenciadas. La escuela primaria, que es a la que nos estamos refiriendo, capaz, un instituto terciario técnico, un centro de formación profesional y un área de proyectos educativos. Las 3 primeras son educación pública de gestión privada. El sponsor grande principal es Las Marías. Y la escuela Victoria, que es la primaria, hoy tiene 400 alumnos. El 70% aproximadamente son hijos de trabajadores de empresas de Grupo Las Marías. 70% de los 400 hijos. Exacto. 300 son de hijos de trabajadores de Las Marías y 100 son independientes. Independientes entre comillas porque son nietos de algún trabajador de Las Marías, pero son independientes. Y bueno, y creemos que salen con una muy buena formación. Y en la empresa y en la fundación, por supuesto, nos parece central, recontra central, que la gente tenga oportunidades de educarse, porque con eso después podés acceder, bueno, a superiores niveles de educación y podés tener básicamente libertad de elegir y libertad de forjarte tu destino. Y eso es en el fondo lo que buscamos, que la gente pueda superarse, tener oportunidades y superar a la generación de sus padres y sus abuelos. También el hecho de que está todo cerca. Yo cuando te preguntaba, bueno, ¿qué es acá? Bueno, acá vive mi hermana, acá vivo yo, acá está tal trabajador, acá está tal... también eso, ¿qué significa en el día a día, en el impacto privado dentro de un mundo que excede a la frontera de una empresa? A ver, lo podés ver como una complicación y también lo podés ver, que es como tratamos de verlo, como una contribución nuestra a la comunidad. Como decías antes, esta es como la vieja escuela pública. Si me piden que la defina en una línea, es la vieja escuela pública, donde va gente de todos los niveles y a donde todos tienen muy buena educación. Nivelar para arriba. Está todo nivelado para arriba y la prueba está en que después se destacan en los colegios a donde van estos chicos. Otra rama social que tiene Las Marías es el Club Tarahui. Yo suelo contar que mientras el mundo estaba en plena guerra mundial en 1943, estos locos acá estaban armando un club de fútbol para sus trabajadores. Eso hoy, el Club Tarahui, tiene más de 700 socios, tiene más de 1000 personas, sobre todo niños y jóvenes, haciendo todo tipo de deporte: fútbol, básquet, vóley, tenis, canotaje, hockey, lo que pidas, pádel, natación, remo, y toda esa actividad deportiva se hace de vuelta. Es una gran herramienta de formación y además es económica. Digo, por si alguno escucha,
es una herramienta de formación muy económica el deporte amateur. Económica, decís, de inversión. Económica en cuanto a la renta que te da social respecto a la inversión que haces. Bueno, hay una cuestión que complementa esto que vos bien decís, que también cuando recorres te muestran las viviendas de gran parte de los trabajadores, que eso también es para ser un imán federal, para atraer talento. Tiene su parte de razón en eso, pero es otra de los ejes de trabajo social de las Marías. O sea, en viviendas específicamente tenemos como una obsesión que nos dice que queremos que la gente termine su vida laboral en las Marías siempre viviendo en una casa propia, que forme su familia en una casa propia. Por el contexto argentino muchas veces es difícil porque no podés acceder a préstamos de largo plazo y demás cosas. Pero bueno, tienen un primer paso de casa en la empresa, los que quieren, y después tratamos de facilitar que logren su casa propia en el pueblo vecino que es Virasoro. ¿Tienen un protocolo familiar? Sí. Como te contamos por ahí al inicio, estamos yo soy tercera generación de la empresa, fundada por mi abuelo, después mi padre y mis tíos, ahora nosotros los primos. Los primos entramos si había necesidad funcional y tratando de estar lo mejor formados posibles. De hecho, tuve que estudiar de todo. Y entramos acá y tratamos de desarrollarnos en lugares a donde hacía falta y a donde íbamos, digamos, agregando valor. Para la cuarta generación se abría mucho el abanico y nuestros padres, con asesoramiento externo y con sabiduría, metieron un freno bastante importante, se hizo un protocolo familiar. Y no digo que se prohibió la entrada de cuarta generación, pero se la dificultó grandemente y se le puso una vara muy alta para poder entrar acá. Eso hizo que hayan muy pocos de cuarta generación acá. Uno que quedó actualmente es nuestro director general. Así que estoy mandoneado por un sobrino. Está muy bien, está muy bien. Está en el marco jurídico. Y hablando de Argentina y de esto que estamos viendo, que en definitiva es el impacto del mundo privado dentro de mucho más que su metro cuadrado. Si te doy el 100% del capital de Argentina, ¿dónde lo invertís? A ver, lo invierto. Pueden ser cuestiones más generales. Educación. Sí. A ver, lo invierto un tercio en institucionalidad y un funcionamiento pleno de la República. Algo que haga que funcionen bien el gobierno y la democracia, digamos. Eso te da estabilidad económica, te da estabilidad social, que no fue una característica de Argentina en los últimos X años, no sé, 50 años sí. para ser suave. Justos. En segundo lugar, apostaría otro tercio a la educación y al deporte. Y eso da igualdad de oportunidades. Y en tercer lugar, haría una importante red de contención. O sea, a ver, haría un básico de infraestructura o de bienes públicos, de infraestructura, de salud, de viviendas, de atención a la niñez. O sea, todo el básico que no lo haría un privado. Eso conformaría el 100. Y después tenés otro 1000% más que si eso anda, lo hacen los privados. Los privados invierten, generan empleo, generan desarrollo sobre la base de esas otras tres cosas, me parece. Dos últimas. Las Marías a largo plazo, en 30 años, ¿están trabajando un plan de esos planes de mirada a futuro o se trabaja el día a día? No, las dos cosas a la vez. En primer lugar, el contexto siempre es difícil, entonces tenemos que pelear la diaria y tratar de ser lo más eficientes posible y tratar de
de competir y estar primeros en la preferencia del consumidor. Para eso hacemos todo lo que hacemos, en definitiva. Si el stakeholder consumidor no nos elige en primer lugar, todo el resto de lo que hacemos se cae. Entonces, todo está también dirigido a eso. Pero sí, por supuesto, estamos pensando en el futuro, estamos organizándonos como, digamos, societariamente, estamos apuntando a innovación, estamos invirtiendo en sectores que sabemos que van a crecer, estamos cuidando nuestro negocio principal, buscando ser eficientes con inversiones importantes también ahí. Así que sí, sin duda. Estamos y creemos que el mercado externo tiene un potencial importante, por ahí no solo para la madera, sino también para la yerba. Y no sé con qué usos de la yerba que hoy no conocemos. La última, ¿qué es Las Marías para vos? Tratamos de que sea una empresa con sentido, de que trabajar acá y participar de alguna forma en todo lo que hace Las Marías, como empleado, como accionista, como proveedor, como cliente, te mejore y te dé alguna sensación de plenitud. O sea, en definitiva es una forma de vida, es una filosofía bastante integral. Esto lo digo con el diario del lunes y porque lo pusimos en blanco y negro. Esto lo empieza mi abuelo sin ponerle títulos. Lo que hoy llamamos RCE, acá se hizo naturalmente y lo fuimos como mamando, lo fuimos adoptando, lo fuimos viendo de los ejemplos que teníamos. Y ese capaz es un diferencial interesante o es un valor importante. Se hizo porque creíamos que debía ser así, se hizo porque creemos que vuelve. O sea, no es algo que se da generosamente porque sí o alegremente, sino que es una avenida de doble vía. Bueno, aprovechamos para caminar un poco. Encantado, vamos a conocer la escuela. Bueno, está buenísimo para cerrar, caminar este pasillo que inspira ¿qué? Y recuerdos de infancia. Yo soy de la primera promoción de Jardín de Infantes, o sea, con 5 años en aquella época, y me recibí en esta escuela Victoria. Así que soy uno de los egresados acá. Si tuvieras la posibilidad de hablarle hoy a tu abuelo y a tu abuela, vos eras muy chiquito cuando ya se fueron, y decirles algo hoy, ¿qué les dirías? Emociona. Agradecería el cambio que generaron en este lugar a partir de sus ideas y de su forma de trabajo. Y eso, y que esperamos los que seguimos no haberlos defraudado y tratar de seguir mejorando eso. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de la historia de ustedes? Que a 930 kilómetros, nada más que 930 kilómetros, se puede mostrar en el mismo país que un país distinto es posible. Ojalá que se pueda replicar en muchos lados esto y que tengamos un mejor país. Muchísimas gracias. Gracias. Un placer. Bueno, si me lo piden, porque no está bueno dar un consejo sin que te lo pidan. Pero primero, bueno, tener una buena idea, confiar un poco en la intuición. La intuición suele ser muy sabia. Darse permiso para errar, para equivocarse, no castigarse. Bueno, todo está hecho en base a errores, prueba y error. Por supuesto que hay que acotar eso, ¿no? Pero darse permiso para equivocarse. Y sobre todo apostar fuerte a la gente, al desarrollo humano, al capital humano, rodearse bien y tener colaboradores comprometidos y alineados con el propósito.